Lituania es de los países del Báltico con una riqueza histórica muy particular. A pesar de haber formado parte de otras naciones, su idioma le ha permitido mantener su identidad. Esto se deja ver en la antología Versos en Blanco, que recientemente ha sido publicada. Con poesía lituana es peculiar, digamos, el tema y su historia, porque en primer lugar somos un país que durante su historia pasó por diferentes idiomas. Entonces, cuando en el territorio de actual Lituania empieza a producirse literatura, muchas veces esto ocurre en latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la poesía lituana, siempre hay que tener en cuenta estos conceptos de qué queremos hablar, de la poesía que se produce en el territorio de Lituania o la poesía en lituano, por ejemplo, ¿no? Luego también tuvimos autores que por circunstancias históricas iban escribiendo en polaco, por ejemplo en ruso, porque en esta época fueron idiomas predominantes. Para mí lo más interesante de la poesía lituana nace en el siglo XIX, tenemos un romanticismo muy marcado, que es cuando también se renueva el lituano poético, ya entra el lituano como lengua, ¿no?, a la creación literaria. Y luego también el siglo XX es muy importante porque, como se suele saber, pues el siglo XX históricamente es difícil para nosotros porque sufrimos una ocupación, entramos en el territorio de la URSS y entonces la poesía en lituano es principalmente esta forma de resistencia, ¿no?, de seguir ahí, de decir no, somos una nación, somos lo que somos, tenemos nuestra tradición, nuestra cultura. Esta breve pero fundamental antología de la poesía lituana que ha publicado Círculo de Poesía deja ver las afinidades con la poesía del resto de Europa. La poesía romanticista habla muchísimo de la naturaleza y habla también de la nación, del país, del paisaje. Luego la poesía del siglo XX se bifurca, tiene muchísimos caminos, muchísima temática. Hay poemas muy patrióticos, hay poemas incluso surrealistas, experimentales. Hay poetas, por ejemplo, que se inventan un personaje específico y todos sus poemas van en línea de este personaje y ya está como evitando un poco la realidad concreta. En la poesía contemporánea también vemos una pluralidad temática. Hay poetas que trabajan en una línea muy emocional, muy personal, basándose en sus vidas, en lo que viven, en lo que les está pasando en su día a día. Hay poetas que trabajan una poesía que se parece inclusive a las tendencias de la poesía japonesa, por ejemplo. Los más de 20 poetas contemporáneos reunidos en este volumen por María Sebastia Sainz y Dovile Kuzminskaite experimentan con el texto, las imágenes y se encuentran produciendo en la actualidad. En lituano tenemos palabras muy específicas, verbos normalmente muy específicos para cuando ocurre cierta acción que suena de cierta manera, ¿no? En español es casi imposible encontrar, o por ejemplo existe un solo verbo o un solo sustantivo que puede significar varias cosas más o menos. Nosotros somos más precisos en esto, entonces pasamos mucho tiempo buscando con María. Noticias 22, Alberto Aranda.